Buenos días, mi nombre es Fabio Zambrano Macías, perteneciente a la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Costa, al PNF de Fisioterapia Trayecto 3, y les vamos a exponer sobre lo que serían los gases sanguíneos, su fisiología y la curva de oxihemoglobina. Bueno, para empezar, deberíamos hablar de lo que sería la sangre, ¿sí? La sangre es un líquido esencial para el cuerpo humano. Este está comprendido por plasma y elementos formes, también conocidas como células sanguíneas. El plasma corresponde al 55% del volumen total de la sangre, ¿sí? Un 90% del plasma va a estar comprendido de solo agua. Es un líquido amarillento y el otro 10% va a estar comprendido de minerales, ¿sí? Sales minerales, proteínas, desechos tóxicos, desechos metabólicos, lo siento. También gases, hormonas, etcétera. Los elementos formes, por otro lado, van a ser todas esas células producidas por la médula ósea, conocidas como glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas o trombocitos. Entonces, la función de la sangre en el organismo. Esta se encarga de tres cosas importantes, ¿sí? Regular la temperatura y el equilibrio de los líquidos en el organismo, también la defensa de infecciones y enfermedades que provengan del exterior y suplir con el transporte de nutrientes por todo el cuerpo humano. Entonces, los gases sanguíneos, ¿sí? Dicha medida es la cantidad de dióxido de carbono y oxígeno que tendremos en la sangre, así como también ayuda a medir lo que sería el equilibrio ácido-base que existe en nuestro cuerpo, ¿sí? Dicha evaluación nos ayuda a proporcionar información valiosa acerca del óptimo funcionamiento pulmonar y renal que exista en nuestro organismo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a evaluar? Bueno, esto mide muchísimas cosas importantes, ¿sí? Empecemos por lo que sería el pH. El pH en la sangre, ¿sí? Si la sangre es ácida, puede ocasionar lo que sería una acidosis. Y si la sangre es alcalina, puede ocasionar lo que sería una alcanosis, ¿sí? El pH normal, de lo que sería regular del cuerpo, varía entre 7,35 y 7,45, ¿sí? Por otra parte, también va a evaluar la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, que nos ayuda a determinar cuánta cantidad de cada oxígeno y dióxido de carbono existe en nuestro organismo, ¿sí? También nos ayuda a valorar los electrolitos como potasio, cloro y sodio, el bicarbonato. Este dato nos ayuda a valorar lo que sería el equilibrio ácido-base que existe en nuestro cuerpo. Y por último, la saturación de oxígeno. Cuánta hemoglobina transporta las 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Cómo se realiza el óptimo funcionamiento, la óptima oxigenación de los tejidos por la hemoglobina. Estos resultados se comparan con resultados regulares, ¿sí? Resultados de rango de referencias, ¿sí? En tal caso de que salgan desviados o alterados, puede referir a lo que sería alteraciones respiratorias, alteraciones metabólicas o un desequilibrio ácido-base en nuestro cuerpo. ¿Cómo se realiza? Se realiza extrayendo muestras de sangre provenientes de arteria de sangre rica en oxígeno, ¿sí? De las arterias. Específicamente puede tomarse de la arteria radial, de la arteria femoral, etc. Entonces, para entender mejor lo que serían los gases sanguíneos, debemos entender dónde inicia este proceso. Este proceso inicia en la hematosis, también conocida como el intercambio de gases, ¿sí? Y se va a dar o va a estar ubicado donde coinciden la circulación sanguínea y la ventilación pulmonar, específicamente en los alveolos pulmonares. En este sitio se va a dar el intercambio de oxígeno y dióxido, transformando la sangre venosa desoxigenada en sangre arterial, una sangre rica en oxígeno. Entonces, el transporte de oxígeno. Todo este proceso es un proceso físico, ¿sí? Que se va a dar por los diferentes cambios de presión de oxígeno y dióxido de carbono con nosotros y el exterior, ¿sí? Entonces,
Este proceso es ubicado específicamente donde se da la hematosis o el intercambio gaseoso, es decir, en los alvéolos pulmonares y la circulación sanguínea. La presión que existe de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos va a ser de 90 milímetros de mercurio del oxígeno y del dióxido de carbono va a ser de 40 milímetros de mercurio. Esto en los alvéolos, ¿sí? En la circulación sanguínea, esa sangre desoxigenada, esa sangre venosa, el oxígeno va a tener una presión de 40 milímetros de mercurio. Por lo que vemos, 50 milímetros de diferencia, ¿sí? Ahora, la del dióxido de carbono va a ser de 46 milímetros de mercurio. Gracias a este cambio de presiones, se va a dar el intercambio, se van a difundir por medio de la membrana. Este intercambio gaseoso se ve gracias a un proceso físico donde se cumplen la segunda ley de Dalton, la segunda ley de Boyle, la ley de Dalton y la ley de Henry, ¿sí? Entonces, el intercambio gaseoso va a nutrir de oxígeno a esta sangre venosa y las va a mandar hacia el organismo permitiéndole su óptima oxigenación, ¿sí? El transporte de oxígeno en el organismo se va a dar por medio de la hemoglobina. Si bien el oxígeno puede viajar por el plasma, un 98% de él va a viajar por los glóbulos rojos, específicamente por la hemoglobina. En la siguiente lámina les vamos a explicar qué es esa hemoglobina. Entonces, como dije ahorita, el 98% de oxígeno va a viajar por la hemoglobina y el otro 2% va a viajar por las plaquetas. Entonces, bueno, antes de hablar de la proteína hemoglobina, debemos explicar que anteriormente, en la lámina anterior, dije que el 2% restante del oxígeno viaja en las plaquetas, no es en las plaquetas, viaja en el plasma, ¿sí? Explicado esto, vamos a exponer lo que sería la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que encontramos en los glóbulos rojos. Específicamente es una proteína formada por una proteína de globina y 4 proteínas de hemo, ¿sí? 4 proteínas llamadas hemo. Cada proteína llamada hemo va a tener 4 iones ferrosos, ¿sí? Que van a ser los responsables de captar la molécula de oxígeno. Cada proteína hemo va a agarrar una molécula de oxígeno. Entonces, cada hemoglobina va a llevar 4 moléculas de oxígeno por la sangre, ¿sí? Esto quiere decir que una óptima transporte de oxígeno es que cada hemoglobina completa lleve 4 moléculas de oxígeno, llevando así el transporte al 100%, la saturación de oxígeno al 100%. Entonces, para entender cuánto oxígeno transportan nuestras arterias, debemos tomar un decilitro de sangre, ¿sí? Este decilitro de sangre es lo mismo que decir 100 mililitros de sangre, ¿sí? Es lo mismo, 100 mililitros es lo mismo que decir un decilitro. Entonces, en este decilitro va a existir 20 milímetros de oxígeno, ¿sí? Recordemos que el oxígeno se transporta por la sangre por medio de los glóbulos rojos, la hemoglobina, y por medio del plasma. El 98% que corresponde a la hemoglobina va a existir un 19.7 milímetros de oxígeno, ¿sí? El 98% que viaja por la hemoglobina va a corresponder a un 19.7% de milímetros de oxígeno. Y el otro 2% que falta, del 98%, va a corresponder a 0.3 milímetros de oxígeno. Entonces, la curva de oxihemoglobina, también conocida como curva de disociación de oxígeno, es un gráfico que nos va a ayudar a relacionar la saturación, la presión arterial de oxígeno y cómo se comporta en nuestro organismo, ¿sí? En el gráfico vamos a tener dos ejes, el eje Y, que va a ser correspondiente para la saturación de oxígeno, y el eje de las X, que va a corresponder a la presión arterial de oxígeno. Y la curva es cómo se comporta la oxihemoglobina en nuestro organismo y cómo va a ir descendiendo, ¿sí? Para explicar esto debemos empezar por la presión arterial de oxígeno. Cuando hay un aumento de la misma, no va a haber muchos cambios en la saturación de oxígeno, ¿sí? Pero si ésta llega a descender, la saturación de oxígeno también va a descender.
La presión arterial de oxígeno va a responder o va a significar la óptima afinidad que tiene la hemoglobina con el oxígeno, ¿sí? Mientras más presión arterial de oxígeno haya, mejor va a ser su afinidad. Cabe destacar que esta presión arterial de oxígeno debe ser controlada y equilibrada como todas las cosas en nuestro organismo. ¿Por qué? Si es una presión arterial disminuida, esto va a provocar que la afinidad de oxígeno y hemoglobina sea muy poca. Entonces, las moléculas de oxígeno no van a viajar completas, no van a viajar saturadas al 100%, no van a viajar 4 moléculas de oxígeno en la hemoglobina, y van a viajar 2 o 3 moléculas, impidiendo así la óptima oxigenación de los tejidos. Pero, ¿qué pasa si es al revés? Si no es una disminución, y si es más bien una alteración. Esto va a representar que la hemoglobina tenga una óptima afinidad con el oxígeno, tanto así que no le permita soltarlo a los tejidos, también impidiéndole una óptima oxigenación al organismo. Entonces, todo esto va a empezar en los pulmones, específicamente en los alvéolos pulmonares. Aquí les puse un pequeño dibujo para que se ubicaran. Todo empieza con cuando las venas traen sangre desoxigenada a los alvéolos pulmonares, ¿sí? Los cuales estos van a oxigenar, van a llenar de sangre rica en oxígeno, ¿sí? Van a hacer una sangre rica en oxígeno, ¿sí? Esta sangre va a tener una presión de 104 milímetros de mercurio y con una saturación al 100%, ¿sí? Como se ve en la franja más alta, en el cuadro o en el gráfico más alto de todos, ¿sí? A medida de que esta sangre se dirija al ventrículo izquierdo para luego ser repartida a todo el cuerpo, se une con lo que sería la sangre proveniente de las venas bronquiales. Esta sangre no es óptima, no es altamente rica en oxígeno, entonces van a hacer una mezcla disminuyendo la presión arterial de oxígeno. Esta va a descender a 95 miligramos de mercurio de oxígeno, ¿sí? Y la saturación de oxígeno va a descender a un 97%. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando llega al ventrículo izquierdo para luego ser repartido a todo el cuerpo, el oxígeno va a ir bajando. Pensemos que la sangre lleva el oxígeno a todo el cuerpo, ¿sí? Y va a haber un punto de que ya se le va a acabar el oxígeno para repartirle a los tejidos. Esto es el por qué la curva es desciende, ¿sí? Porque el oxígeno empieza arriba desde que sale de los pulmones y va descendiendo a medida de que vaya entregando ese oxígeno a los pulmones. ¿Qué va a pasar? Cuando el oxígeno, la presión arterial de oxígeno llegue a 40 miligramos de mercurio y la saturación está al 70%, esta sangre, toda esta sangre desoxigenada, ¿sí? Va a viajar nuevamente a los pulmones para generar un ciclo que se va a repetir hasta que nos moramos. Entonces, cabe destacar que una óptima oxigenación de los tejidos se refiere a un 90% de saturación de oxígeno, ¿sí? Y no por debajo de 60 miligramos de mercurio de oxígeno. Todo esto, todo por encima de estos datos, va a referir una óptima oxigenación para el organismo. También cabe destacar que esto es para un organismo que está en reposo, ¿sí? No todo el tiempo va a ser exacto estos datos. Entonces, para acabar, esta curva también se puede desplazar, tanto para la derecha como para la izquierda, ¿sí? Si se desplaza para la derecha, esto va a referir que la hemoglobina tiene una muy mala afinidad con el oxígeno. Esto quiere decir que lo va a soltar muy rápido, impidiendo una óptima oxigenación de los tejidos, ¿sí? Puede provocarse por muchas cosas, ¿sí? Por muchos factores. Recordemos que si se desplaza hacia la derecha, vamos a aumentar, esa es la palabra clave. Va a aumentar los hidrogeniones, que va a provocar una alcanosis, una acidosis, perdón. También va a aumentar, puede ser por aumento de la temperatura, puede ser por fiebre o infecciones, también puede ser por un aumento en la presión de dióxido de carbono y ya. A diferencia de la derecha, en la izquierda es por una disminución, ¿sí?
En la izquierda quiere decir que la hemoglobina y el oxígeno tienen una muy buena afinidad y la hemoglobina no suelta las moléculas de oxígeno. También impide una óptima oxigenación de los tejidos. Como en la derecha era aumento, la palabra clave en esta curva será disminución. Puede ser provocado por una disminución de la temperatura, disminución de los hidrogeniones, provocando ahora sí una alcalosis, o también puede ser por una disminución de la presión de dióxido de carbono. Muchísimas gracias por prestar.